Sí, señor. Bueno, ahí empecé entonces a grabar. Entonces, buenas tardes, apreciados estudiantes. Les decía que este encuentro es para que tengamos presente ese tópico de análisis que ustedes deben de tener presente para desarrollar esa actividad del producto final sobre la unidad 2, fase 2, en referencia a las expresiones culturales y las creencias que ustedes van a escoger, ellos han venido escogiendo en el sector donde ustedes cohabitan o se desenvuelven o en el cual ustedes residen, bien sea en el barrio, bien sea en el municipio o en la zona en la cual ustedes se desenvuelven y a la que pertenecen en esa idiosincrasia. Entonces la idea es que en el enlace que les envié vamos a mirar, les voy a compartir pantalla para que miremos ese enlace que yo les estoy diciendo con respecto al recurso que les preparé para llevar a cabo este encuentro. Ya lo estoy abriendo, enseguida se los comparto. Les pregunto, ¿ya lo están viendo? No, señor. No, señor, todavía no se ve. Bueno, voy a volver a mirar a ver qué pasa acá. Ahí lo ven, ahí lo están viendo. Ahora sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora sí, sí, señor. Listo, entonces, por eso yo lo llamé análisis constitucional. Recuérdense que este punto está en el formato en Word sobre identificación de creencias. Recordemos que ese formato, por ningún motivo, ustedes lo deben de compartir en el foro de discusión del entorno de aprendizaje. Todo con el objetivo de evitar el plagio o la copia en el grupo. Porque ustedes saben que no falta un integrante de cualquier grupo que se aproveche del ejercicio de ustedes o del esfuerzo o la dedicación o de los avances y incurra en copiar. Ustedes pueden hacer las mismas, puede coincidir de que en el grupo varios integrantes coincidan con una de las expresiones, verbigracia, quiere decir ejemplo. Van a haber dos integrantes que escojan, por ejemplo, el mito, la leyenda sobre la Llorona, o sobre otro tipo de mito que se dé en la región. Todas estas expresiones deben de darse o contrastarse en la región donde ustedes van a residir, listo, donde conviven, como comunidad, como sujetos de derecho. Entonces, en el foro pueden coincidir una o dos expresiones, pero en el fondo sabemos que la explicación y la descripción de cada una de esta creencia y de esta expresión no puede ser la misma. Me explico. La redacción, recuérdense que cada expresión debe tener, primero, una explicación de la expresión cultural y segundo, una identificación de esa creencia que se está dando y que es la que realmente hace que se identifique la estigmatización, vulnerabilidad y conducta de antivalores que afectan a esas personas, en las que se les aplica o se les desarrolla esa expresión cultural. Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Entonces, puede coincidir una o dos, pero no todas. Recuérdese que por eso es bueno ingresar a tiempo en el foro y simplemente compartir, registrar cada creencia con esa explicación y con esa descripción de la creencia. Ustedes explican la expresión cultural y luego describen la creencia. Luego de hacer ese ejercicio de esas expresiones culturales, lo que van a hacer es que van a registrar
van a redactar a qué sectores de la población o a qué zona en esa población esas personas se ven afectadas. Me explico, puede ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos mayores, pueden ser adultos, pueden ser personas con ciertas capacidades o dificultades de movilidad, pueden ser lo que llamamos en derecho penal o en el derecho interdictos, o sea, personas que tienen esos problemas de trastornos, etcétera, y que son muy vulnerables. Entonces, la idea es esa, que ya hay esas tres opciones. Explicación de cada creencia, explicación de cada expresión cultural, descripción de cada creencia, identificar a qué sectores o qué tipo de población se ve afectada con este tipo de estigmatizaciones. Eso es lo que hay que hacer en el foro. No hacer el análisis constitucional, el que vamos a hacer hoy por este recurso, que es el motivo del encuentro, ni tampoco identificar las consecuencias, que eso está en el formato, eso no va acá en el foro, ni los demás tópicos. ¿Cuáles otros tópicos? El que en el otro encuentro vamos a ver sobre los autores, retomar 4 autores y hacer el análisis y el contraste con respecto a cada una de las expresiones culturales. Y lo que le deja a usted el desarrollo de esta actividad para su formación personal o para su formación profesional, y qué le depara y qué aprendió o de qué le sirvió este tipo de actividades para su vida profesional, ¿sí? O qué le dejó el desarrollo de esta actividad. Esas son dos últimas preguntas que tiene el formato y que ya son el nivel o a manera personal que cada uno hace. Entonces, para que lo tengan claro, ¿qué más va en el foro? En el foro va los comentarios que usted haga con respecto al análisis de las 4 preguntas del OVA o del OBI, de las preguntas que le compartió el tutor en el foro. Entonces usted le hace comentarios a sus compañeros frente a ese análisis que hizo cada integrante del grupo. Entonces, y fuera de eso, el análisis que cada uno hace de cada una de esas preguntas. De esas 4 preguntas hay que hacer unas respuestas relevantes o significativas con argumentos y con reflexión crítica frente a lo que plantea cada pregunta. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o voy muy rápido? Vamos bien, tutor. Muy bien. Entonces, la idea es esa. Creo que hasta ahí hay claridad. Ahora, vamos a ubicarnos en el recurso que les preparé, que está en pantalla. Son 4 expresiones culturales. Entonces, es un mito o una leyenda, un graffiti o un mural. Acuérdense que cuando dice o es porque son opcionales y o optativas. O sea, usted puede escoger una u otra. Mito o leyenda, una de las dos, no las dos. Graffiti o mural. Y ya viene la noticia local y viene el chiste. Recuérdense que cada una de estas expresiones culturales se deben de escoger desde una premisa que sea estigmatizadora o vulnerable a derechos fundamentales, que van en detrimento de esa cualidad especial que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es? La dignidad humana. ¿Listo? Frente a esa normatividad constitucional. Entonces, ustedes dirán, profe, entonces, si yo cojo una expresión cultural que no tenga estigmatización, que no vulnere ningún derecho, les pregunto, ¿les sirve para retomarla en el análisis, para el ejercicio, o no les sirve? ¿Qué me dirán ustedes? Pues para mí no sirve, porque la idea es visualizar cuál es la problemática que se acontece a partir de esa expresión cultural. Excelente. En qué nos afecta Muy bien. y qué ventajas, qué desventajas, qué soluciones le vamos a buscar. Exacto. O sea que si el chiste
es de buen humor, pero no lesiona ni altera ni va en detrimento del pudor, la honra, la libertad, el detrimento de la igualdad, de la vida, de la libre expresión, del libre desarrollo, en otras palabras, y entre otros derechos, de la salud, de la conformación de una familia, de la recreación, etcétera, entre otros, no sirve. No sirve. Todo lo contrario, si se ve que estigmatiza de una manera en un alto grado, esa es la que nos va a servir, esa es la que hay que tomar como expresión cultural. Y inmediatamente vamos a tener de dónde cogernos para poder describir esa creencia que se da en esa vulnerabilidad o en esa estigmatización o en esa aplicación de antivalores. Muy bien. Bueno, entonces ya mirando, tomemos por hecho que ya cada uno de ustedes ya tiene identificadas las 4 expresiones culturales, esa explicación y esa descripción de la creencia. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál será el ejercicio en este tópico? El ejercicio es, paso al segundo plano, diapositiva. Aquí es donde yo les hago una introducción, donde los ubico en qué va a consistir ese ejercicio de tomar, de mirar, de visualizar ese enlace de la Constitución Política de Colombia actualizada. Recuerden que en la segunda unidad nos brindan o vamos a contar con uno de esos enlaces de ese continuo de la unidad 2, que es la Constitución Política de Colombia. Perdón. Entonces, yo aquí les hago una pequeña redacción para que entiendan mejor. Si ustedes ven la diapositiva, ahí yo les hago una pequeña redacción donde digo: introducción. El análisis constitucional a llevarse a cabo respecto a las 4 expresiones culturales y sus creencias dadas en la práctica parte de escudriñar, o sea, hacer como un basamento, una taxonomía, una elección, una clasificación, seleccionar o identificar adecuadamente en la Constitución Política de Colombia, en sus artículos, aquellos derechos humanos. Recuerden que hablamos en el encuentro pasado en CIPA, decimos que en Colombia, en la Constitución nuestra, la norma de normas, artículo 4, la ley general, que es la Constitución que nos rige a nosotros en Colombia, hay una clasificación de derechos humanos. Están los de primera generación, los de segunda y los de la tercera generación. Se ha pensado que no está tipificado. Hay derechos que no están tipificados, o sea, plasmados y enunciados y literalmente registrados en la Constitución, pero que existen ahí, son intangibles, pero que realmente se dan. En este caso de las 4ª generación, que son el derecho al manejo adecuado de la información, de las TICs, que eso hablábamos la clase pasada. En este caso, ustedes van a mirar esa clasificación de derechos fundamentales, del 11 al 41, que son derechos civiles y políticos, del 42 al 77, que son derechos económicos, sociales y culturales, y del 78 al 82, que son derechos de la autodeterminación de los pueblos o del medio ambiente o el espacio público. Y a partir de ahí ustedes van a ver otros derechos u otros artículos más adelante que ustedes vean que también se vulneran en esa estructura orgánica de la Constitución, y donde van a hacer ese ejercicio. Van a seleccionar esos artículos y esos artículos van a tener unos derechos, van a identificar unos derechos. Entonces aquí, seguidamente en esta lectura que les doy, digo de que son derechos que estigmatizan o vulneran desde la perspectiva de los antivalores evidenciados en la expresión cultural, o sea, en cada una de las expresiones culturales, donde su realidad presentada va en contravía en el respeto por la dignidad humana de las personas pertenecientes a una zona, región o sector social, en los territorios, lo que les dije yo a ustedes, en la zona donde ustedes están, viven o conviven con otras personas, o en esa región, o en ese parque público, o en esa zona barrial,
o en esa urbanización, entre otros. En esa zona de confort, en esa zona de convivencia en la que ustedes se desenvuelven diariamente. Entonces aquí seguidamente digo, dados por una idiosincrasia o entidad cultural, estoy hablando de una costumbre. Recuerden que todo lo que se va repetitivamente en una zona, en una región, se denomina una norma de la costumbre. En derecho se llama consuetudinariez, consuetudinariez, o sea, ley de la costumbre. Lo que repetitivamente se va dando como un hábito se va volviendo una norma, admitida por la misma comunidad o por ese círculo de personas en las que se da esa convivencia. Entonces, a eso hago referencia. ¿Qué nos reconoce como sujetos de derecho de una nación? En este caso, como sujetos de derecho de Colombia. Listo. Entonces, es a partir de ahí, me devuelvo a la anterior diapositiva, donde ustedes van a mirar en el mito y van a mirar la Constitución. En este mito, de acuerdo a la lectura que les dé el mito, o que les dé esa orientación y esa claridad para ustedes poder hacer ese contraste que se da en esa zona, en esa región donde ustedes cohabitan, van a mirar la Constitución y van a hacer esa selección de derechos, de primera, segunda o tercera, o de otros derechos en el sector público-privado que se vulneren, o en esa estructura del Estado, o en esos mecanismos de participación que tipifica el artículo 103 de la Constitución Política, o de esas garantías constitucionales de las que yo hablaba en el CIPA en la semana pasada, que son el derecho a petición, el habeas data, artículo 15, artículo 23, el derecho a petición, las acciones populares, la acción de tutela, artículo 86, bueno, entre otros. Entonces, es a partir de ahí que van a coger cada expresión cultural y le van a hacer esa identificación de ese artículo y qué derecho hace referencia a cada artículo. Entonces, ya haciendo ese ejercicio de cada expresión cultural en la Constitución, vamos a mirar este tercer plano en la diapositiva de este recurso. Dice, el análisis de los artículos de la Constitución Política de Colombia. Ojo, aquí es donde incurren ustedes y muchos en error, en cometer esas fallas. No trata de copiar solo el artículo del derecho al que se hace referencia en esa vulnerabilidad o estigmatización de antivalores que afectan a un grupo de personas, género o tribus urbanas en diversos sectores de la población. O sea, ¿qué quiero decir ahí? Cuando digo el no, es que es un error que muchos de ustedes pueden copiar el artículo literalmente como lo sacan de la norma, o sea, de esa Constitución Política, pero va entre comillas, porque ese artículo usted no lo han creado, ya está creado, ya está tipificado en la norma, sino que más que copiarlo hay que leerlo, hay que apropiarse de ese contenido, de eso que nos quiere decir, de esas ideas ocultas que están escritas en ese párrafo o en esos dos párrafos, en esos incisos que constituye cada artículo. Hay que mirar qué es lo que dice el artículo y con respecto a eso, seguidamente hay que hacer ese análisis. Entonces aquí donde dice, si no, la idea es de hacerle lectura al artículo, identificar el derecho y hacer un ejercicio analítico de interpretación donde se muestre o se registre el nexo, vínculo, el nudo, o sea, el contraste con esa expresión cultural y su creencia determinada. En esa afectación cultural, social, política, en la dignidad de esos sujetos de derecho. Dignidad que humana. O sea que aquí lo que tienen ustedes que tener presente es que si van a copiar el artículo, comillas, artículo 36 de la Constitución, artículo 23 de la Constitución, artículo 28 sobre la libertad, comillas, ¿qué dice ese artículo? Cierran comillas. Y a partir de ahí ya ustedes van a hacer su
producción, su trabajo, que es analizar ese artículo, cómo lo copiaron, y hacerle la interpretación. ¿Qué significa interpretar? Mirar lo que la ley dice en esos párrafos, en esa redacción, y a partir de ahí ya ustedes mirar desde su propia percepción qué es lo que entendieron y cómo lo pueden contrastar, cómo lo pueden relacionar en sus palabras con respecto a esa vulnerabilidad, a esa estigmatización en torno a ese derecho y a esa creencia que escogieron. Entonces, ojo, puede darse el caso de que en una expresión cultural se vulneren 3, 4 derechos, o 1 o 2, y que a veces también ese derecho que ustedes escogieron, por decir algo en el mito, ustedes escogieron el derecho a la vida, porque por ejemplo, en ese mito hablan de que se presenta el genocidio o el magnicidio. ¿Qué significa genocidio? Es la muerte trágica de una persona. Magnicidio es lo que nosotros denominamos como un crimen de lesa humanidad, en este caso una masacre. ¿Sí? Entonces, que eso se ha venido gestando a través de esas actuaciones de esos grupos al margen de la ley, como son los paramilitares, que son parapoderes, la guerrilla, la violencia común, entre otros. Entonces la idea es esa, que puede coincidir que en dos expresiones culturales se dé el mismo derecho o se altere o se vulnere ese derecho que se dio de la vida, pero no pueden hacer la misma redacción o el mismo análisis, porque va a cambiar. No es lo mismo la estigmatización que se dé en el mito que la estigmatización que se dé en la noticia local o que se dé en el chiste. ¿Sí me entienden? ¿O alguna pregunta está ahí hasta el momento? ¿Qué dicen estudiantes? Pues, tutor, yo sí le he entendido. Lógicamente, si el artículo o sea, se utiliza para dos creencias, toca explicarlo de una manera diferente porque pues, no va a ser lo mismo un mito que es, como usted decía, algo que por generaciones se ha establecido como un suceso que, pues bueno, abriendo espacios si es real o no, va a ser muy diferente a una noticia que contrae evidencia propia, ¿sí? Claro, claro. Perfecto, excelente esa apreciación. Veo que te ha quedado claro mi explicación. ¿Cómo es que es tu nombre? Ángela Correa, tutora Ángela Ángela. Correa. Bueno, muy bien, Ángela. Ahora las demás compañeras, ¿qué dicen al respecto de lo que dice Ángela? ¿Van por la misma línea o no? ¿Están confundidas? No, señora, ha quedado bastante claro. Excelente, muy bien. Entonces mire que no es lo mismo usted leer la guía y mirar el formato y lo que en la apertura del foro los tutores les decimos y los orientamos en esa retroalimentación que este tipo de encuentros. Mire que en este encuentro se reforzan más, se van a reforzar más, se va a tener unos mejores criterios para poder hacer un adecuado análisis y desarrollar con las exigencias del caso ese punto. Listo. Yo creo que aquí están quedando muy claras esas dudas o esas ideas que quedan en el aire. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué dicen las demás compañeras? Solamente hay 2 estudiantes conectados. Yo vi que eran 4. Bueno, entonces continuamos. En el segundo párrafo de esta diapositiva, yo les hago les
les retiño o les subrayo en negrilla. En negrilla quiere decir tenga ojo, cuidado, esto es un semáforo, tenga en cuenta esto, tenga presente esto. Dice, tenga presente que en algunas expresiones culturales de esas creencias que se dan en cada expresión pueden coincidir algunos derechos, lo que les decía ahorita. Pero la idea es que los expliques, contextualizando cada uno de ellos en la realidad, en ese momento, en ese evento que se da en cada expresión, esa vulnerabilidad o esa estigmatización, en esa práctica dada por su creencia. Y en el tercer párrafo dice, yo creo que eso quedó claro, no olvidar que cuando se copia una idea o un artículo literalmente va entre comillas, y si es una idea tomada de otros autores, ahí es donde viene saber referenciar, tomar esa fuente. Debe de saber citarla, referenciando la fuente como regla o exigencia a las normas APA, y así evitar la copia o el plagio. Por eso las puse en ese último término, esa última idea la puse en mayúscula, como para resaltarla, para que ustedes la tengan presente. Por ejemplo, ustedes hicieron el análisis en el mito y escogieron, se vulneran 3 derechos, digamos la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad 11, 16 y el artículo 19 sobre la libertad de pensamiento, de conciencia. Entonces la idea es que ustedes, si van en ese análisis, van a hablar de X o Y autor, entonces deben de saberlo parafrasear o citar o referenciar. Me explico. Ustedes están hablando de esa vulnerabilidad sobre ese derecho fundamental que es la vida, que es el primordial para que los demás se vulneren. Si a ustedes le vulneran la vida, si a una persona la asesinan, ¿cómo usted va a pedir que le respeten los demás derechos? Si ya está muerto, ¿cierto? Ya está frío, como decimos coloquialmente. Pues el derecho a la vida, si se vulnera, va a vulnerar a los demás. Pero si se les cega la vida, se le quita la vida, ¿qué respeto va a haber por los demás? Ya se alteraron los otros, se vulneraron. Entonces la idea es que si usted en esa estigmatización está haciendo referencia a la vida y va a tomar una idea de otro autor, por ejemplo de un filósofo, por ejemplo de un experto en la materia, a nivel de un psicólogo, de un sociólogo, de un escritor reconocido, de un terapeuta, etcétera. Entonces la idea es que ustedes tienen que saberlo citar. Entonces, de acuerdo a la vulnerabilidad que se ha expresado en esa alteración de la vida con respecto a la expresión cultural de la vida, del mito, veo de tal importancia como lo dice Federico Nietzsche, en La Galla Ciencia, comillas, y ponen la idea que hace referencia a la vida con respecto a ese autor Nietzsche, cierran comillas y colocan Friedrich 2004. O sea, ahí usted está hablando de en la fecha y de ese autor que hace referencia a esa idea. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque así, cuando ustedes ya vayan a cargar el trabajo final en el entorno de evaluación, que es medido por un aplicativo que se llama Turnitin, que es el que detecta el grado de plagio o de copia, no tengan ese inconveniente, no van a tener ese alto grado de copia, que lo que hace es que al final de la calificación ustedes van a ser sancionados de acuerdo a la gradualidad del porcentaje en copia. ¿Listo? Porque de acuerdo a 30%, que sería el que usted puede citar de los autores, y el 70% que va a ser la producción de la mayoría del contenido del análisis, no vaya usted a tener esos inconvenientes de copia. Listo, me hago entender. Por ejemplo, un estudiante al final copia, carga su producto final en el entorno de evaluación, que hay que cargarlo en el entorno de evaluación. Ese formato Word, esa identificación de creencias de todo ese análisis, se carga en el entorno de evaluación
y entonces cuando usted lo cargue le va a mostrar. Le mostró ese 35%, 40%, no va a tener problema. Se pasó un 10% de haber citado, de haber tenido en cuenta la norma para tener presente, evitar manejar las comillas para que no le aparezca un alto grado de porcentualidad que le indique de que un 50, un 60, un 70, ojo, cuando ya es un 70%, cuando es un 50, un 60, se dice que es sospechoso que haya copia o plagio, pero cuando ya usted le señala 70 para arriba, ya el Turnitin le va a decir, ojo que es copia. Superó el umbral del 70%, que era al contrario, para usted poder manejar la copia. Se superó ese umbral y entonces de 70 al 100 ya es copia, ya es plagio. Entonces, para que tengan presente eso, de manejar esas exigencias, y así no van a tener dificultades. ¿Sí me han entendido? Sí, señor. Sí, señor, perfectamente. Muy bien. Entonces, sí, señor. Muy bien, entonces este evento se hacía con ese propósito, con el propósito de que no se trata de que cojan como suele ser en los grupos que yo he venido revisando, estudiantes que no leen los recursos, todo lo que ha venido, si ustedes se han dado cuenta, mire que yo ya he hecho retroalimentaciones de los avances, muchos ya han venido haciendo el análisis de las preguntas, pero todavía no han asumido registrar las 4 expresiones culturales, compartirlas, ni tampoco las creencias en esa explicación, en esa expresión, ni tampoco han identificado a qué sectores, han indicado qué sectores de la población se están afectando con esas expresiones y esas creencias en la práctica. O muchas veces debo de que están copiando, están compartiendo el formato. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, ese formato no se puede cargar ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por ahí me encontré ayer que estaba haciendo una retroalimentación en los foros de los avances de las preguntas. En las preguntas de esas respuestas que ustedes van a ver, no se corre ese riesgo, pero sí en las expresiones culturales, que hace parte de ese formato, me he encontrado estudiantes que ya están copiando y cargando sus avances en el formato con todas esas directrices. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Les hago la retroalimentación y les borro ese producto que cargaron ahí, ese archivo, y les digo, se les borra porque ya se les ha indicado muchas veces que aquí no se puede cargar ese formato para evitar plagio. Se le borró y lea bien y téngalo presente para que no incurra otra vez en lo mismo. Entonces, ayer le borré a una estudiante mujer que cargó prácticamente todo el producto y le dije, se le borra porque recuerde que aquí no puede cargar ese formato, ese producto. Si ya lo tiene prácticamente terminado, envíenlo por vía correo, con mucho gusto. Yo le hago una retroalimentación solamente una vez para que mejore y luego teniéndolo en cuenta esas observaciones, las corrija, las aplique y ahí sí lo carguen en el entorno de evaluación. Pero aquí no puede ir ese formato. Entonces me tocó borrarle y ponerle esa nota a ese estudiante, esa observación. Ya veo que hoy o mañana que ingrese va a ver, y ay, ¿cómo así el tutor me borró el trabajo? Si no tuvo, ojo, les doy una recomendación. Si ustedes van avanzando en el desarrollo de ese formato, vayan grabándolo, vayan guardándolo en el escritorio, tengan una copia, que cuando carguen el trabajo final, tengan una copia guardada, cosa de que si les falla, se les desconfigura la plataforma o no los deja cargar, ustedes tengan esa copia para volverla a cargar, porque muchas veces los estudiantes no graban, no guardan, y no les guardó el trabajo, y ay, güey, perra, no guarde copia, no guarde ese archivo, les va a tocar otra vez empezar desde cero, o sea, volver a empezar desde cero, y sería un trabajo muy complejo. Entonces, ojo, tengan en cuenta eso, guardar ese producto, esos avances, en una carpeta por si se les borra, por si hay una falla técnica o hay una falla eléctrica, no vayan a perder todo ese trabajo. Entonces, para lo que tengamos muy en cuenta y presente. Entonces, en las retroalimentaciones que he venido dando, me he encontrado con estudiantes que les estoy haciendo observaciones frente al análisis de las preguntas. Ojo, veo que en la pregunta 1 debe ahondar mejor el análisis frente a lo que plantea
o hace referencia a la pregunta con respecto al ejercicio de la ética, a ese ejercicio de la ética en el ciudadano del común, al ciudadano que habita o convive socialmente en esa comunidad, en esa región. O en la pregunta 4 sobre la importancia de la formación en cultura política para que entendamos mejor ese léxico o esa analogía, lo que es la marcha y la contramarcha. Entonces, ahí les estoy haciendo esa retroalimentación. Ustedes deben de tener en cuenta esas observaciones y llevarlas a cabo para corregir esa falla que están cometiendo en ese análisis, que quedó a medias o que está muy confuso. Ojo con la ortografía, que he notado que muchos estudiantes colocan voto con B labial, o sea, con B grande, y no, es con V. Entonces, ojo con el manejo de la ortografía. Muchos no utilizan los signos de silencio, de puntuación. Muchas veces hacen una hilera de ideas, pero no utilizan ni el punto, ni la coma, ni el punto y coma, ni el punto seguido, ni el punto aparte. Ojo que para que haya una buena redacción hay que saber utilizar esos signos en esa redacción. Entonces, para que lo tengan, así va a haber claridad. Otra cosa, la participación en el foro debe ser directamente en el foro. Me he encontrado con estudiantes a la hora de hacer la retroalimentación que están cargando archivos adjuntos, o sea, archivos en Word, archivos en PDF. Entonces, ¿qué pasa? Eso dificulta que uno de primeras, cuando ingrese al foro, vea la participación directamente. Entonces le toca a uno abrir el archivo, a veces está muy demorada la plataforma, entonces eso dificulta. Eso le da a uno demora para uno mirar lo que el estudiante está allá, esa participación que ha hecho en el foro. Entonces, ojo estudiantes, no adjuntar archivos. Hola, profe, No, quería decirle algo, qué pena. sí, cuéntame. Yo sí, la primera vez que respondí las preguntas, yo lo hice en Word, por lo que como ahí dice que hay que hacer 10 líneas, pues uno lo escribe en Word y son 10 líneas, pero en el foro se van menos, entonces yo no lo voy a subir en Word por lo que parecen las 10 líneas que yo escribí. No, Pero sí, sí. Sí, pero usted explicaba muy bien de que no había que hacerlo en Word, sino directamente en el foro. claro, muy bien, sí. Y muchas veces hay estudiantes que son muy acuciosos y le hacen una lectura juiciosa a lo que uno escribe en el foro. Otros pasan por de largo ese tipo de novedades. Entonces es bueno que tengan presente eso, de que da demora uno mirar, hacer una retroalimentación en el foro cuando 2 o 3 estudiantes cargan archivos adjuntos. Es más, eso también imposibilita que un compañero de usted del grupo le pueda mirar directamente su participación y hacerle una lectura rápida a lo que usted compartió en el foro. Entonces, por favor, eviten cargar archivos adjuntos. Solamente se carga un archivo adjunto cuando ya es el producto final en el entorno de evaluación. Listo. Ya si ustedes tienen dudas frente a que cómo al final el trabajo que ustedes van a cargar, si está bien o mal, entonces como les digo, me lo pueden enviar por vía Skype, hacerme una pequeña acotación, una nota, profe, me puede, ya prácticamente tengo listo el producto final para cargarlo en el entorno de evaluación, me lo puede revisar a ver cómo lo ve, con mucho gusto, o por el correo interno, pero no me pueden ir mandando de a poquitos, profe, mire cómo voy, después a los otros 2 días, profe, ¿cómo voy? Va, ya hice otro avance, no, me deben de mandar, ya es un consolidado, yo les hago las observaciones, porque acuérdense que estamos hablando del aprendizaje significativo y autónomo, donde ustedes deben de sacar gran parte de su tiempo para mirar y ver qué es lo que se les está pidiendo de acuerdo a las exigencias de presentación y contenido y cerciorarse de que las cosas las están haciendo bien y ya las van a mandar completas. Uno hace una retroalimentación y ya ustedes mejoran y ya cargan. ¿Sí me entienden? Sí, señor, profe. Muy bien, entonces, a ver, ya para finalizar, ¿cómo les pareció el encuentro de hoy? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna confusión? ¿Si entendieron este punto que hay que hacer sobre el manejo de la Constitución en relación a esas expresiones culturales y creencias? ¿Hay alguna duda? ¿O todo está o entendieron en su gran mayoría esa explicación que les di?
Los escucho. A cada uno de ustedes, por favor, Sí, señor. Cada uno me dice Sí, el señor, yo nombre. entendí perfectamente. Cada uno me dice el nombre y me da su apreciación, si entendió o no entendió, por favor. Hola, profe, mi nombre es Astrid Carolina Pimienta, yo entendí perfectamente. Muy bien, Carolina, Astrid. ¿Quién más? A ver, Ángela, ¿qué me dices? Hola, tutor, mi nombre es Andrea y al igual que mi compañera también entendí. Muy bien, Andrea. ¿Qué dice Lisette? ¿Está Tutor. Lisette? Ah. Sí, Lisette. Lina, las escuchamos. Profe, a mí también me quedó todo muy claro. ¿Quién habla, perdón? Lina Navarro. Muy bien, Lina. ¿Y Lisette? Lisette Yadira, ¿está ahí? Es bueno que si de pronto no escuchan bien o algo, me escriban por el chat, por favor. Tutor. Sí. Ángela Correa, todo bien. muy claro, que entendimos, pues ya sabemos que tenemos que seleccionar las 4 expresiones culturales, que tienen que ser rodear nuestro entorno, tienen que ser colombianas. Ya sabemos con respecto a los artículos de la Constitución de que si el derecho en llegado a caso se repita, pues va a ir con diferente explicación. Pues con diferente punto de vista. ¿Qué más? Que el trabajo en Word no se sube al foro, que por favor publiquen en el foro pues simplemente en forma de texto para que a usted les sea más fácil revisar. La verdad todo muy claro, tutor. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, pues si no siendo más, yo creo que hasta aquí podemos dejar. Siendo ya van a ser las 3, mire que demoramos prácticamente 40, 45 minutos, que es suficiente para que haber hecho esta claridad, estas aclaraciones y haber orientado bien en este tópico analítico. Ya yo a partir del martes también les enviaré la fecha del segundo encuentro, donde vamos ya a retomar, como les digo, el otro tópico que es sobre los autores, los 4 autores que ustedes deben de retomar y poder emplear para hacer ese análisis sobre esa resignificación, esa transformación o esa reducción pedagógica y práctica con respecto a cómo se puede generar un cambio en la comunidad, en la costumbre, en esas prácticas culturales para dejar de vulnerarle y estigmatizarle los derechos de las otras personas. Entonces, la idea es esa. Yo ya en el grupo les estaré enviando la fecha del otro evento ahora. Recordemos que las que no participaron en el primer CIPA, yo el viernes tenía una réplica. Yo creo que Astrid estaba ahí. Algunas de ustedes que están conectadas de pronto no pude llevar a cabo porque tuve un percance ese día prácticamente a esa hora en una entidad financiera. Entonces me quedó muy dificultoso haber ingresado y vi que eran como 3 estudiantes que iban a participar en ese CIPA, en esa réplica. Entonces yo ya les mandé en el grupo que los que no estuvieron en la primera sesión del CIPA, en la réplica el martes. Vamos a tener ese encuentro de 4 a 6, listo, para que estén muy pendientes, si Dios quiere. Entonces la idea es que para que ese día nos conectemos los que no han participado en esa primera sección del CIPA y los que no han registrado los datos que les he pedido con respecto a esos datos personales que hay que registrar en el grupo, lo hagan y a qué grupo del curso pertenecen. Veo que muchas veces no me colocaron todos los datos, pero no me dieron a qué grupo del curso de Ética y Ciudadanía pertenecen. Recuerde que no es el código 40.002A o 40.000B, no, ese es el código del curso de Ética y Ciudadanía. El grupo es 800
978 o 931 o 1251 si es del aula D, o el 1000 o el 1001, 1002, para que lo tengan muy presente. Bueno. Señor. Bueno, muchas gracias entonces por su atención. Les deseo una feliz tarde y un buen fin de semana con sus familias. Listo. Y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias por haber asistido y haber dedicado tiempo a este evento tan importante para sacar adelante esa actividad que vale 175 puntos. No me queda sino darles las gracias. A ustedes, señor tutor. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, a ustedes, bendiciones. Gracias, buena tarde, lo mismo, feliz fin de semana.